Hola, bienvenidas a un nuevo tutorial de TKM y en esta oportunidad vamos a realizar los diseños que están viendo en pantalla. Es el modelo pop-up de TKM y lo que estoy haciendo es reeditar el tutorial de 2018 para que tengan un mejor formato, esta vez íntegramente en video, el paso a paso, pero por supuesto van a tener el PDF descargable en la descripción del video. Dicho todo esto, vamos a comenzar con los materiales. El material que voy a utilizar es un hilado semigrueso. Les aconsejo que utilicen hilado semigrueso, un DK hasta un worsted mejor. Entre un DK y un worsted van a estar bien. Son los hilados que se consiguen, como les dije, en semigrueso. Acrílicos naturales, mezclas de acrílicos y naturales en los colores que ustedes quieran. También pueden utilizar una aguja de 5 a 6 milímetros, 5, 5 y medio, 6 milímetros. Yo en esta oportunidad voy a utilizar una de 5 milímetros. También van a necesitar una cinta métrica, tijeras y marcadores de puntos que, como siempre les digo, de ser necesarios. Cabe aclarar que todos los materiales que les estoy diciendo ahora, sobre todo entre aguja e hilado, ustedes van a poder utilizar el que ustedes deseen, desde finos o agujas más gruesas o más finas. Estos son los aconsejables, los que yo les dije. También, por supuesto, van a poder utilizar hilo de algodón, como el modelito que están viendo en pantalla, que está realizado en hilo de algodón, y también en mecha, que son hilados más gorditos, que también les dejo en pantalla dos modelitos realizados con ese material. Muy bien, dicho todo esto, vamos a comenzar con la toma de medidas. La medida que vamos a necesitar para comenzar es el contorno de cuello. También pueden utilizar contorno de cabeza, pero les va a quedar la parte del cuello bastante amplia. Yo utilizo para los modelos top-down de estructura rectangular abierta, contorno de cuello agregando 2 o 3 centímetros a la misma. Toman contorno de cuello, agregan 2 o 3 centímetros y luego van a traspasar esa medida a cadenas con el hilado y la aguja que van a utilizar. Todo este paso a paso lo tienen en el PDF descargable, no se preocupen, para una mejor comprensión. Una vez que pasaron a cadenas, van a contar a cuántas cadenas equivale la medida tomada y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a anotar esa medida para realizar las siguientes operaciones. Pero si no quieren realizar todas estas operaciones antes de comenzar a tejer, en el PDF descargable, les muestro en la pantalla, van a encontrar el paso a paso escrito y los patrones para que hagan como si fuera una receta. Directamente no tienen que tomar medidas, ya tienen todo detallado el paso a paso escrito con imágenes y también los patrones para cada talle. Ahora, ¿quieren hacer talles personalizados para que le quede perfecto? No queda otra que tomar medidas y hacer las siguientes operaciones. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. La operación número 1, esto también lo tienen en el PDF y en el tutorial en el blog. La operación número 1 va a consistir en dividir 36 en 5. Este 36 en 5 me da 7,5. Ustedes utilizan calculadora, hacen la división convencional como quieran. Este 7,5, como es un número decimal, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a utilizar el 7 en mi caso. Ustedes, si quieren, van a agrandar para arriba y van a utilizar el 8. Recomiendo el 8 para personas que les gusta más amplio los tejidos. Si no, directamente vamos a utilizar el 7. Si les gusta más amplio, un poquitito más holgado, agregan un numerito más, o sea, toman el decimal y enteran hacia arriba. Yo en este caso, como dije, voy a tomar 8. Segunda operación. Ahora bien, antes de la segunda operación, acá les voy a hacer un pequeño dibujito de estructura. Vamos a dividir en 4 porque estamos utilizando una estructura rectangular. Y este 8 va a ser la cantidad de cadenas que van a corresponder para el sector de los hombros. Repito, no se preocupen, en el PDF pueden encontrar todas las explicaciones para aquellas que son principiantes y no entienden mucho de estructura. Ahora bien, segunda operación, número de cadenas, o sea 36, dividido en 2. Este resultado me da 18. A este resultado lo voy a restar por
el numerito que utilicé para hombros. Y acá me confundí, yo dije que iba a utilizar el 7. Así que voy a hacer todo de nuevo. Disculpen un poquito esta demora. Hago todo de nuevo y voy a utilizar 7. Entonces 18 menos 7, ustedes van a hacer resultado de segunda operación menos el resultado de la primera operación. Esto me da 11. Este 11, recuerden que esto es un ejemplo. Ustedes van a utilizar las medidas a las cuales llegaron ustedes, a la cantidad de cadenas que llegaron de acuerdo al hilado y a la aguja que van a utilizar. Este resultado 11 me va a servir para los puntos que voy a tener en el sector de la espalda. Y tercera división va a ser resultado de espalda, o sea 11, dividido en 2. En este caso me va a dar 5,5. Pueden redondear o dejar en 5 el tomar el entero o redondear hacia arriba. En este caso yo voy a utilizar 6. Entonces mi estructura va a estar compuesta de esta cantidad de puntos. ¿Qué voy a hacer ahora? Les muestro a continuación. Lo que voy a hacer es sumar todos estos números que tengo acá en el contorno de mi estructura. Esto me da como resultado 11, 12 más 14, me da como resultado 37. Esto quiere decir, en este ejemplo, que yo al tener 36 cadenas en mi hilado y aguja, voy a aumentar una cadenita más para comenzar a tejer, para tener los puntos necesarios para hacer mi canesú o comienzo de canesú rectangular. Ustedes lo que van a hacer es sumar o restar de acuerdo a la cantidad que les dio en estas operaciones que hicimos. Recomiendo siempre que sumen bien para saber cuántas van a sumar o restar a la cantidad que tomaron al principio. Entonces así quedaría constituido mi comienzo. Pero como tengo este sector que marqué que corresponde a los aumentos, lo que voy a hacer, recuerden que en este caso yo tenía 37 cadenas, en este caso voy a sumar una cadenita más por sector de aumento para la estructura que voy a realizar. Entonces sería 37 más 4 o el número que les dio a ustedes más 4 para agregar las cadenitas donde vamos a hacer los aumentos. Y también vamos a agregar una cadenita más en este caso para que sean las cadenas de comienzo de vuelta. Cabe aclarar que si van a seguir la receta, el tutorial tipo receta, que es el que hice a fines de año 2018, va a ser diferente. Por eso ustedes deciden si van a seguir el tutorial tipo receta, van a seguir las instrucciones que están escritas paso a paso en el tutorial. Si van a utilizar esta forma, que es para sacar talles específicos para hacerlo directamente a medida, van a utilizar esta forma. Repito, el total de cadenas que nos dio, el total que hicimos, más las 4 que vamos a agregar para hacer el sector de los aumentos, más una. No se confundan, no mezclen el video con el paso a paso. Por eso van a ver que en el tutorial está separado, está primero el nuevo y luego les dejé las páginas viejitas para las cuales van a querer seguir el tipo receta porque no les gusta seguir paso a paso en video. Lo hice simplemente todo esto para agregar más contenido al tutorial y que aprendan a sacar sus propias medidas para realizar patrones en top-down rectangular. Voy a dejar por acá, ustedes si quieren en un papelito van a hacer el modelo terminado, o sea, lo que van a utilizar terminado para que luego puedan guiarse desde allí como una especie de patrón. Si saben, ponen directamente los puntos, si no se van a guiar de esto. Lo hago acá solito para que quede, marcan así, agregan la cantidad que les dio a cada uno de ustedes en el sector de los hombros, en la delantera y en la espalda, y saben que cuando lleguen a tejer estos sectores, en estos sectores van a agregar puntos y les muestro cómo lo hacemos a continuación. Entonces, una vez que tienen el total de las cadenas, ya tenemos agregado, como les dije, la cadenita de altura. En la siguiente cadena, contando desde la aguja, vamos a hacer una vareta y van a tejer tantas varetas o tantos puntos correspondan de acuerdo a la medida que ustedes tomaron. En mi caso son 7.
porque la cadenita de altura no va a contar como punto. Esa, como les dije, esta diferencia que hice fue simplemente porque noté que quedaba mejor el punto elástico luego del lateral tejido de esta forma. Entonces realizan la cantidad de puntos que corresponden al primer lateral. Este va a ser el primer lateral, cualquiera de los dos, derecho o izquierdo, es lo mismo. Y les muestro cómo continuamos. Aquí ya tejí, yo en mi caso 6 varetitas, les muestro acá que eran los puntos que correspondían en este lateral. Y en la cadena siguiente lo que voy a hacer es tejer 4 varetas en el mismo punto y así vamos a constituir ya visiblemente el sector de los aumentos. Entonces ya directamente no vamos a tener que estar chequeando en todas las vueltas nuestro diseño. Como pueden ver, en el mismo punto tejí 4 varetas. Lo que voy a hacer ahora es tejer en cada una de las cadenas a continuación los puntos correspondientes que ustedes obtuvieron para los hombros. En mi caso son 7, voy a tejer 7 y les muestro cómo vamos a continuar. Aquí tejí las que corresponden al sector de los hombros, de acuerdo al gráfico que realice cada una lo teje. Y en la siguiente cadena nuevamente voy a hacer 4 varetitas, 4, siempre desde el mismo punto. Lo que voy a hacer ahora es tejer en las siguientes cadenas la cantidad de puntos que me quedó de resultado para el sector de la espalda. En mi caso van a ser 11, así que las tejo y seguimos. Aquí ya tengo tejidas las del sector de la espalda, por lo tanto en la siguiente cadena voy a hacer mis 4 varetitas para el sector del aumento. Acá tengo 3, me falta una 4. Y ahora nuevamente voy a tejer las que corresponden al sector del hombro, del otro hombro, obviamente, en mi diseño. En este caso yo había tomado el número 7, así que voy a tejer, por supuesto, 7 varetas, una por cada cadena de base. Una vez tejidas, por supuesto, en la siguiente cadena voy a tejer mis 4 varetitas para el sector de aumentos. Y una vez realizado esto, me tienen que quedar la cantidad de puntos necesarios para hacer el otro lateral. En mi caso son 6, así que las tejo y les muestro cómo seguimos en este tutorial. De esta forma van a poder observar que ya se les forma el canesú rectangular y lo que vamos a hacer para la siguiente vuelta y para todas las vueltas que vendrán hasta llegar a la medida de sisa es levantar una cadena y en el mismo punto realizar una vareta. Y voy a tejer una vareta por cada punto que tengo en la vuelta anterior hasta llegar al sector de los aumentos. Aquí pueden ver, acá me falta un puntito, y aquí pueden ver que llegué al sector de los 4 aumentos donde voy a tejer mi primera vareta en el primero y desde allí voy a ir al medio de las 4 y voy a tejer 4 varetas en el medio de las 4 de la vuelta anterior. Una vez realizadas las 4 varetas, voy a ir a la primera, o sea, sería a la última de este sector de las 4, y voy a hacer una nueva vareta y voy a continuar tejiendo las del sector de los hombros hasta llegar nuevamente a los aumentos. Aquí llego y les muestro cómo vamos a continuar. Vamos a repetir para que no quede ninguna duda. Acá tejí la última varetita del sector de los hombros, llego nuevamente al aumento, voy a tejer la primera de las 4 del aumento, luego me voy al medio y voy a tejer nuevamente 4. Y una vez tejidas las 4 del medio, voy a ir a la última del grupito de las 4, acá tengo la tercera, esta es la última y voy a tejer una vareta. Y ahora continuaríamos tejiendo el sector de la espalda. Vamos a tejer una vareta por cada una del sector de la espalda hasta llegar al siguiente aumento. Aquí estoy en el tercer aumento, tejo la primera, luego voy al medio y así voy a tejer todos los sectores de aumento. Ahora me correspondería tejer el sector
de los hombros. Acá voy a tejer el aumentito, voy a la última del aumento. Me tocaría tejer el sector de los hombros, luego tejer los aumentos de igual manera y luego terminar esta vuelta. Al llegar al último punto, por supuesto a mi última varetita en este sector, tejo una vareta y así voy a tener terminada la segunda vuelta. Para la tercera levanto cadena, tejo en el mismo punto y voy a tejer de igual manera a la vuelta anterior. Es decir, que voy a tejer todos los puntos, uno por cada punto, hasta llegar al sector de los aumentos, donde vamos a repetir lo que hice anteriormente. Todas las vueltas siguientes van a ser iguales para completar nuestro canesú rectangular. Acá tengo uno más adelantado. ¿Y cuántas vueltas van a tejer? Las necesarias para lograr el largo de sisa que necesitan. En el PDF, en el tutorial, tienen las indicaciones para medir. Y acá, por ejemplo, doblándolo por la mitad, podemos ver este sector que es el de la sisa. Una vez que lleguen a la sisa que necesitan, lo que van a hacer ahora es cerrar ese sector para constituir las mangas. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a continuar tejiendo como lo hice anteriormente, un punto por cada uno hasta llegar al sector de los aumentos y les muestro cómo vamos a continuar. Aquí ya llegué al sector de los aumentos y lo que voy a hacer es tejer la primera varetita del aumento y lo que voy a hacer ahora es ir al siguiente aumento. Los voy a poner de esta forma, voy a cerrar mi canesú, voy a poner de esta forma y voy a realizar una vareta tomando los dos. Como pueden ver acá, lo que hago es pongo un aumento sobre el otro aumento, es el siguiente aumento para cerrar mangas. Lo que voy a hacer es realizar una vareta insertando mi aguja por el medio, les voy a mostrar bien por el medio, tomo el otro medio, la mitad de los aumentos y ahí realizo una vareta. Y lo que voy a hacer ahora, ya tengo constituida mi manga, se pueden medir en todo caso si es para ustedes para saber cómo van. Lo que voy a hacer ahora es tejer, obviamente, la última varetita del aumento en este sector y voy a seguir tejiendo una vareta por cada uno de los puntos de la vuelta anterior hasta llegar al siguiente aumento. Una vez que llegue al siguiente aumento, tejo la primera y voy a hacer lo mismo. Fíjense que tengo la unión para este lado para que luego puedan poner aumento sobre aumento de esta forma y les quede bien cerradito el canesú. Entonces lo que voy a hacer ahora es lo que hice anteriormente, voy a pasar por la mitad, por el medio del aumento, voy a tomar el medio del aumento del otro sector y de esta forma voy a tener constituida, cerrada la segunda manga y voy a tejer por supuesto los puntos que me quedan en este lateral. Una vareta, tejo mi último puntito de aumento y voy a tejer una vareta por cada una hasta llegar al extremo o al final del lateral de mi diseño. Y de esta forma nos va a quedar nuestro canesú ya con las mangas constituidas, con las mangas cerradas. Y vamos a seguir tejiendo hasta llegar al largo que ustedes deseen. Recuerden que van a agregar un punto elástico, ustedes van a decidir ese grosor de punto elástico, por lo tanto van a descontar los centímetros al largo deseado. Van a tejer de la siguiente forma, una cadena y una vareta por cada uno de los puntos, que esta vez van a ser muchos menos porque ya tenemos cerradas las mangas y no vamos a tener que tejer en esos sectores. Simplemente lo que van a hacer es tejer una varetita por cada uno de los puntos que me quedaron en este sector y vamos a continuar tejiendo así todas las vueltas, como les dije, hasta llegar al largo deseado. Y aquí nuevamente tengo una muestrita mucho más adelantada, ya tejí el largo y lo que voy a hacer es comenzar a tejer el punto elástico. Entonces, para comenzar el punto elástico voy a levantar una cadena, estoy en el sector del bajo de mi diseño y lo que voy a hacer es tejer
en varetas en relieve por delante y por detrás. Ustedes deciden si quieren varetas, o mejor dicho, punto elástico simple, doble, combinado. Ustedes van a decidir la cantidad y el diseño del punto elástico, o sea, la cantidad de varetas que vamos a hacer por delante y por detrás. Entonces, levante la cadena. En este caso yo voy a comenzar con una vareta en relieve por delante. Y lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a insertar la aguja por detrás, el punto me va a quedar adelante. Y así voy a cerrar y voy a tejer la vareta normalmente. Esto es para principiantes. Repito, vareta en relieve por delante es lazada, inserto mi aguja de esta forma, el punto me queda por delante de la aguja por detrás, y cierro y voy a tejer la vareta ahora normalmente. Tienen varios videos de punto elástico en mi canal y varias estructuras de punto elástico. Lo que voy a hacer ahora es tejer 2 varetitas en relieve por detrás, lazada. Lo que voy a hacer es ir por detrás del tejido. Mi aguja pasa por delante del punto. El tronquito, el cuerpo de la vareta me va a quedar atrás de la aguja. Pueden ver que acá se ve la aguja, acá tengo el punto. Voy a retirar la hebra y voy a cerrar mi vareta normalmente. Entonces, nuevamente una vareta en relieve por detrás, inserto por detrás, paso la aguja, el punto me queda por detrás de la aguja y así tejo mi vareta en relieve por detrás. Entonces voy a repetir y voy a tejer 2 varetas en relieve por delante para este diseño. Ustedes tejen 3, una, las que ustedes quieran. Y en este caso, como les dije, yo tejo 2 varetas en relieve por detrás. Y así voy a continuar tejiendo. 2 varetas en relieve por adelante y 2 varetas en relieve por detrás hasta completar la vuelta. Termino y les muestro cómo continuamos. Aquí ya terminé de tejer mi último puntito en relieve y voy a comenzar la segunda vuelta. Lo hago nuevamente con una cadena y voy a tejer los puntos como se presentan. Acá pueden ver que tengo 2 en relieve por delante, por lo tanto los voy a tejer por delante. Y aquí tengo 2 en relieve por detrás. Acá pueden ver que las varetitas me quedan, el relieve me queda por detrás, entonces lo voy a tejer por detrás. Tejo los puntos como se presentan. Como estamos tejiendo en lineal, vamos a cambiar. Donde tenía un punto en relieve por delante va a ser por detrás, pero no quiero confundirlas. Eso es para realizar patrones. Si quieren realizar patrones, también tienen varios videos en mi canal y también tienen un curso para realizar tutoriales digitales, cursos digitales de crochet también en mi tienda. Muy bien, así va a ir quedando mi punto elástico en la parte del bajo. Van a tejer tantas vueltas necesiten, quieran, deseen que tenga el ancho de su punto elástico, lo cual le va a aportar largo al diseño. Yo voy a tejer la siguiente vuelta nada más en esta muestra y les muestro cómo continuamos. Aquí ya tengo mi punto elástico del bajo terminado y ahora voy a comenzar a tejer el de los laterales, incluido el sector del cuello. Quiero aclararles, por si no se dieron cuenta, que hay varios modelos de diseños de sacones en punto burbuja. Esta estructura a ustedes les va a servir para hacer cualquier diseño. Pueden modificar los diseños en este sector, en las mangas, hacerlo básico simplemente con las mangas en el mismo punto. Ustedes pueden decidir los diseños. Yo lo que les quiero decir es que decidí hacerlo en estructura top down porque me encanta tejerse sin costuras y sé que a ustedes también. Pero también pueden realizar este tipo de modelitos simplemente en estructuras lineales, las cuales cuentan con 2 rectángulos para la delantera, una para la parte trasera, unen y luego tejen en tubular el punto elástico de la misma forma. También en los manuales tienen los tipos de estructuras en lineal, top down, circular, todos los tipos de estructuras. Lo tienen, como les dije, en mi tienda. Una vez que hemos realizado la última vuelta para el bajo, voy a levantar una cadenita y voy a tejer todo este sector, incluido el cuello, una vueltita de medias varetas. Y lo que voy a hacer es en el sector del punto elástico, tejer en mi primera vuelta una media vareta, en la segunda 2 para que no tire, para que no quede cerrado luego en ese sector, pero
De todas formas, la estructura va a hacer que quede un poquito bombé, pero como les dije, voy a tejer. En la primera vuelta una media vareta, en la segunda 2, en la tercera 3, eso en el sector de punto elástico. Y una vez que lleguemos al sector de varetas, vamos a volver a hacer lo mismo. Vamos a tejer en la primera 1, en la segunda voy a tejer 2, y así voy a hacer una media vareta en una vuelta y 2 en la siguiente, para poder realizar luego mi punto elástico en este sector. Lo que hago es emparejar un poquito y no hago vareta para que no quede muy abierta la primera vuelta del punto elástico. Directamente, como les dije, media vareta en una vuelta 1, en la siguiente vuelta 2, hasta llegar a la primera vuelta que realizamos de estructura. Acá hay un poquito de ruido. Y lo que voy a hacer es, acá pueden ver que ya tengo los puntos de base, las cadenitas de base. Voy a tejer una media vareta y así voy a tejer una media vareta por punto, hasta llegar al sector de los aumentos, donde solamente voy a tejer una. Tengo una cadenita de base, por lo tanto voy a tejer una. Acá está, ya estoy llegando en la cadenita de base, tejo una, acá tengo el sector de los aumentos y continúo tejiendo todas medias varetas de esta forma hasta llegar a este sector. Continúo tejiendo de la misma forma este lateral para ya tener nuestra base de puntos de la parte de la solapa y cuello, y les muestro cómo continuamos. Les recomiendo tejer las medias varetas atravesando los puntitos de las vueltas, ya sean varetas o en el caso de los puntos de inicio. Y voy a terminar tejiendo una media vareta bien en la última parte del sector del elástico, lo que correspondería a los puntitos que tengo en este sector. Una vez realizado esto, ya voy a tener la base para comenzar a tejer mi punto elástico y van a ver cómo va a ir tomando forma este sector. ¿Cuántas vueltas de punto elástico? Les recomiendo hacer la misma cantidad que en la parte de abajo para que quede mucho mejor. Les muestro en pantalla algunos diseños, me gusta que quede simétrico, la misma cantidad en el bajo como en los laterales. Así que bueno, tejen de igual manera, les muestro, levantan una cadenita, vamos a hacer 2 puntos en relieve por delante o 2 puntos en relieve y 2 puntos, perdón, en relieve por detrás. Y si no hicieron esta secuencia de 2 y 2, van a hacer la misma secuencia que hicieron en la parte del bajo para que el diseño quede simétrico. Es decir, que vamos a utilizar el mismo punto elástico. Si hicieron 3 en relieve por delante y 2 por detrás, van a repetir lo mismo en este sector. Y van a tejer toda la vuelta que comienza acá, van a dar toda la vuelta por este sector y van a terminar acá. Levantan una cadena y van a tejer nuevamente el diseño en este sector. Ahora les muestro cómo continúa. Y de esta forma va a ir quedando nuestro saquito o cardigan pop-up. Terminan de dar las vueltas necesarias para todo el contorno, para toda la solapita, cortan el hilado porque ya hemos terminado de trabajar en este sector, van a esconder la hebrita y a continuación vamos a seguir con la manga. Si les va gustando el tutorial, les pido si pueden suscribirse a mi canal, si no lo hicieron aún, le dan me gusta al video y si quieren lo comparten. Muy bien, como les dije, ahora vamos a continuar con el sector de las mangas, pero esto lo vemos en el próximo video.